¿Por qué? ¿Por qué nosotros y los fariseos, le preguntan al maestro, los discípulos de Juan, ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? ¿Quieren saber por qué? Pero la respuesta del Señor les lleva por otro camino. No es tanto el saber por qué unos sí y otros no, sino ¿para qué ayunar? ¿Para qué? Claro, porque si sabemos para qué, entonces sabremos cuándo ayunar y cuándo no. ¿Y cuál es el sentido del ayuno? ¿Para qué? ¿Acaso no es acercarnos a Dios? Es decir, disponernos en lo que el hombre puede hacer, que es nuestra propia conversión, nuestra colaboración con la obra de Dios que nos purifica, porque Dios es santo. Entonces necesitamos acercarnos a Él purificándonos todo nuestro ser para estar en su presencia, en su santidad. Entonces, el pecado deja unas consecuencias en nosotros. La penitencia es una forma de expiar todas esas consecuencias del pecado y reconocer que no somos nada, que nuestras fuerzas humanas no son nada, y entregar nuestra vida a Dios, que es nuestro alimento verdadero, por encima de la comida, a quien necesitamos, nuestra primera necesidad, por encima de todo lo demás. Es decir, buscarle con todo el corazón. Y claro, Dios había venido al mundo, Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, y estaba presente allí. Entonces, ¿cuál era el sentido del ayuno? Disponer la vida, disponer el corazón para la búsqueda de Dios. Pero si Dios viene a nuestro encuentro y no lo reconocemos, y si lo que el Señor nos está pidiendo es que nos convirtamos y no nos convertimos, entonces ¿de qué sirve el ayuno? Es decir, el ayuno tiene que ser consecuencia, prolongación de nuestra búsqueda sincera de Dios, que significa conversión. Pero si es una práctica nada más, que no va unida a la vida, a una vida de conversión, entonces, ¿de qué nos sirve? Claro que es muy necesario el ayuno, pero en este sentido. El Señor es el novio y la Iglesia es esa novia a la que está purificando para las bodas del Cordero. Pero ¿cómo vamos a disfrutar de las bodas si no lo buscamos de todo corazón? Y esta purificación tiene que ver con liberar a los oprimidos, desatar las correas, soltar las cadenas injustas. Este es el ayuno que yo quiero, dice el profeta Isaías. Luego, todo lazo de maldad tiene que ser roto. No podemos mantener ataduras con el pecado, ataduras, lazos con el mundo, sino que el ayuno tiene que ser expresión de nuestro deseo de ser libres, libres para seguir al Señor, libres para amarle con todo el corazón. Y esto significa quebrar toda injusticia y toda maldad en nuestra vida. Pero si estamos obrando con injusticia y si hay pecado, entonces el ayuno es estéril. Al contrario, cuando traerá fruto a nuestra vida, dice, entonces surgirá tu luz como la aurora, se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Clamarás al Señor y te responderá, pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. ¿Cuándo? Pues cuando hagamos la voluntad de Dios, cuando nuestra conversión sea sincera y nuestro ayuno, por tanto, expresión de esa conversión. Y cuando no cerremos el corazón al necesitado, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Porque hay hermanos nuestros que están padeciendo, hermanos nuestros, miembros del mismo cuerpo. Y si cerramos el corazón, no tenemos misericordia de esa necesidad, de ese sufrimiento, ¿será que el Señor nos va a atender cuando estemos ayunando?
El romper el lazo de maldad, quebrar toda esa atadura con el pecado, tiene que ver también con quebrar el corazón duro, el corazón frío, el corazón que no se compadece, que tiene su plan, su proyecto y va decidido a lo suyo. Es decir, intransigente, adelante, según sus planes, a hacer lo que se había propuesto. Y da igual que el Señor le presente al lado señales abundantes de que tiene que cambiar el rumbo. No cambia de decisión. Esto es porque no hay voluntad de conversión. El Señor viene de muchas maneras y nos habla de muchos modos, de cómo tenemos que dejar los caminos de injusticia y mostrar misericordia al hermano que está pasándolo mal, que está necesitado, y cómo ahí el Señor viene para ayudarnos a cambiar nuestro corazón. Esto es lo que debería conseguir el ayuno, pero esto es lo que tantas veces no entendemos, como estos que le preguntan al Señor ¿por qué nosotros ayunamos a menudo y tus discípulos no ayunan? No entendían, pero no entendían el para qué, y no entendían que el Señor ya estaba allí con ellos, y que lo más importante era seguir al Señor, seguir al Maestro, aprender de Él, escucharle y hacer su voluntad, seguirle. Y esto es a lo que nos tiene que llevar realmente el ayuno y toda búsqueda del corazón de Dios. De eso se trata, no de algo exterior. Pues que el Señor nos dé la gracia de escucharle, de reconocerle y de entender cuál es su voluntad para nosotros, qué nos está pidiendo y cuánto necesitamos convertirnos y cambiar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Así es.